El futuro es prometedor. 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 Prometedor, pero golpeado. El futuro es incierto, es totalmente incierto y esa es la nueva normalidad. Emocionante. El futuro es muy emocionante. Porque está lleno de posibilidades, porque uno puede crear lo que quiera. El futuro es muy rápido. El futuro no es algo lejano, el futuro va llegando con nosotros. El futuro está ocurriendo ahora, El futuro es ahora. Yo creo que el futuro es el aquí y el ahora. porque lo que pase mañana lo estás construyendo ahora. Sin el presente no hay futuro. El futuro sí es de personas que piensen distinto. Una aventura maravillosa. El principal reto del futuro es ser consciente de que necesitamos poner mucha energía para poder garantizar lo que hasta ahora dábamos por descontado. Lo nuevo se queda obsoleto muy rápidamente, las industrias, los mercados se entrelazan, la tecnología lo está repensando absolutamente todo. Ya no es hacer lo mismo con una herramienta mejor, sino esa cosa que ha entrado, tu negocio es otro. Necesitamos otro tipo de líder, otro tipo de profesional que intente entender hacia dónde va todo y sepa definir un espacio en el cual construir una propuesta de valor única y diferencial. Y ese líder tiene por función explorar y llegar a proyectos tangibles, pero que tengan ese punto de atrevimiento, de riesgo, que hoy muchas veces no tenemos. Y la persona que consigue precisamente eso es claramente un edger. Para nosotros, esa figura, ese transformador activo, se llama edger. Alfons Cornella es la curiosidad personificada, un curioso empedernido. Continuamente está leyendo, continuamente está aprendiendo. Lo definiría más por la calidad humana y la generosidad que expresa en todo lo que hace con todo el mundo con los que trabaja. David Boronat es un gran profesional, es alguien que tiene una mezcla muy sutil de persona resolutiva y al mismo tiempo una persona muy empática, desde una franqueza y un rigor en la forma de trabajar que a veces incluso asusta un poco. Lo que nos estamos proponiendo es validar si realmente este concepto de edger tiene recorrido y es un concepto en el cual vale la pena profundizar. Lo que tenemos ahora son señales de que hay muchas cosas que no pueden seguirse tratando de la misma forma. Es un cambio de época. En muchos sentidos, el confinamiento, la pandemia. La pandemia nos enseñó que somos muy frágiles. Yo creo que hay muchas señales que ya nos iban avisando, ojo que lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente para lo que viene. El sistema del pasado no funcionó o no está funcionando. Estamos en un momento de transformación de los sectores, de las industrias, del mundo. El mundo cambió, el mundo se aceleró. El gran elemento distintivo de nuestra era es la velocidad de esos cambios. La velocidad de lo que pasa en el mundo no te permite
muchas veces digerir nada. Hoy sabes las respuestas a todas las preguntas, pero lo que no sabes es que ya cambiaron todas las preguntas. ¿Cómo se lee el mercado hoy distinto de como antes? Hoy día hay muchas variables sociales, hay muchos temas medioambientales, hay una serie de variables que quizás antes no tenían la visibilidad que tienen hoy. Creo que hay una revolución que está viniendo absoluta, que es dejar el antropopensamiento y empezar a pensar de una manera mucho más ecosistémica. Los que trabajamos en el mundo de la transformación social siempre hemos trabajado desde los márgenes. Sabemos que es desde los márgenes, desde las cosas que emergen, que se pueden cambiar las cosas. Es más fácil construir lo nuevo que de construir lo que existe. Conocéis seguro a Bruce Lee. Y una cosa que siempre me mosqueó de Bruce Lee, y es la cara de tonto que ponía antes de una pelea. Bruce Lee pone cara de tonto porque no te mira a los ojos. Está intentándote mirar con las partes periféricas del ojo. Desde que me enteré de por qué ponía esa cara de tonto, empezamos a pensar qué es lo que está pasando en el mundo por esos lugares periféricos y que no estamos poniendo en el centro y que posiblemente podrían ser el camino que podríamos tomar como central. Trabajar desde la emergencia, desde mirar el mundo desde abajo para producir o para identificar cuál es la innovación que tiene que ocurrir luego hacia futuro. Quizá lo más interesante de este proyecto es que esto no va de reinventar las formas de responder, sino que va de hacerse nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto crees que estamos preparados para responder a estos fenómenos emergentes? Hagamos lo que hagamos, aunque no estemos preparados ante la emergencia ocurre. Creo que la pregunta sería si estamos preparados para provocarla, para favorecer que ocurra. Para mí, Latinoamérica es el mejor lugar en donde empezar este proyecto. Si miras el mapa, fíjate lo pequeño que es, ¿no? Digamos, Europa, del conjunto del mapa, aquí es donde están ocurriendo las cosas, en toda Asia, especialmente en el sudeste asiático. Este es el gran futuro, pero que por características culturales y yo digo, por el potencial de crecimiento, yo creo que Latinoamérica es el lugar. Hoy en día Latinoamérica en general trae una oportunidad dorada para poder crecer. Y es que creo que como región estamos viviendo una transformación súper interesante. Hay un potencial y una capacidad desde el punto de vista de talento, de juventud. Hay mucho talento, hay mucha creatividad y creo que nos hace falta un poquito más de autoestima creadora, autoestima innovadora. Si tuviera que escoger de Latinoamérica, probablemente me iría por Chile, porque es un país como que lleva la delantera. Y si estamos hablando estrictamente de países de habla hispana, México sin duda tiene que estar, por la potencia que tiene el país y el dinamismo. Y quizá un país intermedio podría ser un Colombia. Para mí lo que sí que es importante es sobre todo el no irnos a referentes anglosajones. Entonces, ver si realmente hay una base de edges importante en estos países, creo que puede ser muy interesante, ¿no? Creo que hay sociedades como la latinoamericana que pueden ahorrarse muchas fases intermedias de ese proceso de transformación lenta que ocurre en lugares como en Europa, en los que el legado, la forma de hacer las cosas, el status quo domina totalmente el discurso. Lo que esperamos es validar si el concepto de Edger llama la atención y sobre todo contrastar cuáles son los atributos que a priori sentimos que tiene que tener un Edger.
Chile es uno de los países más interesantes de Latinoamérica, un país en donde ocurren cosas antes de que ocurran en otros países. Y el chileno, de alguna manera, es una persona inquieta que tiene ganas de demostrarle al mundo de que Chile existe y de que Chile vale la pena. No es el lugar ideal en donde aparezcan estos edgers, pero es un lugar en donde es fundamental que aparezcan. Edger, como el que empuja, el que lleva a la empresa adelante, siempre ha existido. Pasa que puede tener otro nombre, quizá en algún momento fue como el innovador, pero creo que siempre han existido. El Edger yo creo que siempre ha existido, ya desde los inicios de los tiempos. Es la gente que empuja, la gente que son inconformistas, la gente que quieren más. La palabra edger a mí me da la impresión de alguien que está permanentemente al filo, al borde, al límite. Para mí, un ejemplo interesante de que se llega a una situación límite en la que hay que generar cambios de forma activa es la ciudad de Valparaíso. Hay ciudades que tienen, yo sé, centenares de años de vida e historia, y hay otras que son consecuencia de un momento puntual. Cuando uno piensa en Valparaíso, lo piensa como una ciudad que su anclaje, digamos, es un lugar de encuentro. Siglo XVIII, siglo XIX, esto tiene un boom tremendo, sobre todo por el puerto, ¿no? Un punto de entrada y salida, un lugar donde se importaban y se exportaban productos y personas. Creo que es muy importante el mensaje de una transición de una ciudad portuaria, comercial, barcos, movimiento. Y que hay un punto en que eso cambió. O sea, la inauguración del Canal de Panamá representó un cambio trascendental, ¿no? Cuando se inauguró el Canal de Panamá, la función de la ciudad tiene que ser otra. La ciudad tiene que cambiar. Yo personalmente creo que la ciudad está en ese punto de inflexión. O sea, yo creo que ha sido un impulso el tema, digamos, de que lo hayan declarado Patrimonio de la Humanidad, porque eso inmediatamente significó que se convirtió en un polo de atracción, y ahí yo creo que hay mucho por reinventarse. Pero no todas las ciudades del mundo lo hacen, ¿no? Y ahora quizá Valparaíso está reaccionando. Para mí es un ejemplo fantástico de la oportunidad de una ciudad edger, ¿no? O sea, de una ciudad que se lleva a ella misma a la frontera, ¿no? Para explorar cosas nuevas. Y como cualquier tipo de organización humana, una ciudad necesita edgers para reinventarse. La solución de una ciudad como Valparaíso es justamente apostar por la rebeldía. La rebeldía tiene mucho que ver con la adaptabilidad, finalmente. Si no tuviéramos algo de rebeldía, no cambiaríamos las cosas. El atreverse a hacer cosas distintas, el atreverse a desafiar el status quo. Un inconformismo permanente. La rebeldía es no aceptar que las cosas deben ser como son porque sí. La rebeldía es esta mezcla entre valentía y determinación para hacer que las cosas pasen y sobre todo para hacer que las cosas cambien. Yo necesito rebeldes que quieran romper el status quo y que quieran lograr este crecimiento acelerado que de una manera tradicional y conservadora no se va a lograr. Y ahí los rebeldes, en el fondo, empiezan a ganar protagonismo, porque son aquellos que están acostumbrados a jugar al margen, ¿no es cierto?, a salir de la caja y a enfrentar cosas que son desconocidas. ¿Qué significa más allá del futuro, más allá de la tecnología, más allá del problema que estamos enfrentando? El edger tiene una cosa muy particular y es que está dispuesto a abrazar la incertidumbre, a lanzarse al vacío, a contar hasta 20, a ser valiente. Veo que hay un virus que es el virus de la inquietud, del inconformismo, de la desvergüenza, decir, oye, yo estoy dispuesto a desafiar.
Lo que sí creo que tengo claro es que si no incorporas audacia en la rebeldía de alguien, eso va a quedar simplemente en una buena idea. ¿Qué quiere decir desde tu perspectiva que un edger sea audaz? Yo creo que ser audaz es una persona que se atreve a ir quizás contra la corriente, a proponer algo distinto, sin temor al qué dirán. La audacia va un paso más allá de la rebeldía, porque le añade una capa de ambición en lo que uno se propone o en lo que uno quiere conseguir. Alguien audaz tiene que estar dispuesto a cuestionarse todo. Estamos ahí listos para decir, va, pues estoy en el precipicio, me aviento, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Me es muy difícil pensar en una empresa que quiera mantenerse competitiva y que quiera crecer sin buscar alianzas fuera y sin acercarse al límite. Mi experiencia más es en el entorno industrial, proyectos, startups industriales, incluso gran empresa industrial de alto valor añadido. Y yo te diría que en ese sector cada vez más es evidente la necesidad de ir a buscar innovación fuera y ir a buscar cosas muy diferentes. Una de las características de Ledger es una persona valiente. Yo creo que es osado, es arriesgado. Es una persona que además tiene como ese espíritu de conquistador. Que toma riesgos, pero no es suicida, ¿no? Desde el punto de vista de mandarse al barranco. Arriesgarse tiene límites. Claro que tiene límites, ¿no? Porque una cosa es la valentía, la otra es la irresponsabilidad. Cuando estás en la frontera, la posibilidad de fracaso es alta. La gente le tiene miedo al fracaso. Porque finalmente el miedo al fracaso paraliza. Te puedes ir a la piscina y si al final no hay agua, pues no pasa nada, ¿no? Puedes volver a salir de la piscina y puedes intentar rellenarla con agua y volverte a tirar a la piscina. Puede ser una excelente oportunidad de aprendizaje. Los que sepan utilizar ese fracaso como aprendizaje seguramente volverán a tener oportunidades. El hecho de no tener miedo a saltar y ver qué hay en el otro lado es la principal cualidad de poder hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Y un poco fuera de lo común. Es una persona resiliente, que choca, pero aprende. México es un país en pura efervescencia. Es un país en el que suceden demasiadas cosas en demasiados lugares, desde en los grandes corporativos a los pequeños establecimientos de tacos. Muchas corporaciones mexicanas no tienen nada que envidiar a las corporaciones norteamericanas, por ejemplo. El hecho de que sean más de 120 millones de habitantes le da un dinamismo y una riqueza que lo hace un país único e inigualable. Adelantarte a veces puede ser malo o puede ser bueno, pero quedarte atrás no hay manera de que sea bueno, ¿no? Arturo Elías Ayud es uno de los empresarios más reconocidos no solo en México, en Latinoamérica. Es un movilizador de energías para conseguir que la rebeldía se convierta en progreso. Siempre tiene que haber esa persona que vea cómo cruzar la línea, que eso es lo importante para que sea bueno para ti, para tu familia, para la empresa, para la vida, para de lo que estemos hablando. Sin dinero, pero con mucho apoyo en las redes sociales, Pedro Kumamoto se lanzó como candidato independiente en las pasadas elecciones en México y ganó un puesto en el Congreso del Estado de Jalisco. Esto nunca antes había pasado en México. La política se tiene que reivindicar,
porque se ha convertido en una cloaca, se ha convertido en el pantano, se ha convertido en el espacio reservado para los que mucha gente piensa no tienen talento, son corruptos y no les interesan los demás. La audacia de personas como Pedro Kumamoto en un entorno tan complicado como la política, en especial en un país como México, es el entender que otro modelo es posible. Porque nuestra fuerza está en las personas, en la honestidad, en las nuevas ideas, en ser totalmente independientes. Con la audacia, uno suma aliados, uno hace compromisos, uno negocia y hace que algo que no exista pase del mundo de las ideas a lo concreto, a lo real. No te muevas porque nada cambia. No levantes la voz porque ya lo intentaron antes y no se logró. Quitando esa narrativa de la derrota anticipada, yo creo que la política puede ser muy útil para las personas. Personas como Pedro no les gusta que les describan como héroe porque se ven como mucho más trabajadores de lo posible, ¿no? Aquí no hay un mesías, no hay alguien que vaya a bajar de ningún lado a resolver los problemas que tenemos. Los tenemos que resolver de manera conjunta. La gente ya no va más con estos líderes superpoderosos, omnipotentes, que parece que todo lo saben. Estos héroes de los que hablábamos hoy día tienen que ser humildes. Altamente enfocado hacia la humildad. La gracia de Ledger es ver que no es un héroe, sino todo lo contrario. No lo veo como un héroe, lo veo más bien es como una persona que se atreve a hacer cosas distintas. Una de las cosas más entretenidas o más interesantes de un Ledger es que no tiene miedo a unir. Uno tiene un problema que resolver y el Ledger dice, bueno, tengo que ver qué ingredientes tengo a la mano y con eso voy a cocinar algo y eso finalmente tiene que convertirse en una solución. Esa idea del llanero solitario ya no nos funciona y lo que hay que hacer es saber trabajar con otros, saber co-construir, tender puentes, crear lazos y trabajar con otros. El visionario no es una persona única, no trabaja solo, no trabaja aislado. Ser diversos e incluir gente que no es como uno es fundamental. Yo creo que uno de los roles más importantes de Ledger es justamente ser el nexo. Es el puente o el conector entre el futuro, lo que viene, con la realidad del negocio. Algo que es fundamental para mí es el rodearme de más personas que tengan este espíritu, esta curiosidad. Si uno quiere llegar rápido, uno se va solo, arranca uno solo, como decimos acá. Si uno quiere llegar lejos, se va en grupo. El enorme reto es cómo hacemos que más personas asuman responsabilidades, cómo vamos formando a más líderes. De hecho, como Edgers, lo más importante es generar más Edgers. Yo creo que ser Edgers es un tema de presente y sí mucho de futuro, pero el Edgers es hoy. Y Edger llama a Edger, como lo decíamos anteriormente, finalmente la organización se empieza a volver Edger. El Ledger no puede abdicar de la tecnología es su aliado. De ahí la importancia que un Edger le pierda el miedo a la tecnología y no solo le pierda el miedo, sino la abrace. La tecnología no es una mera herramienta que está allí por si la necesitamos, sino que es un motor de transformación. Cuando pienso en inversión social, en el medio ambiente, en toma de buenas decisiones, el gobierno corporativo, la tecnología es ese habilitador, es ese, digamos, acelerador, catalizador. Hoy es más fácil convocar gente para que algo suceda. Hoy es más fácil organizar recursos de manera colectiva para que aportemos a una causa.
¿Cómo puedo hacer esto más rápido, más veloz, más eficiente, más divertido, más enganchador, más seductor? ¿Cuán crítico es para un edger estar abierto a la tecnología? Yo creo que el que no lo haga está muerto. Así de sencillo. Conceptualmente tienes que entender claramente cómo se manejan ciertas cosas, por lo menos las más necesarias de la tecnología, ¿no? Lo que ha supuesto Internet de manera cultural es mucho más importante que lo que ha hecho Internet de manera técnica o tecnológica. Si sacáramos la tecnología de la ecuación, no podríamos hacer nada. Cuando no había Internet, el mundo tenía una manera de pensarse, una manera cultural. Y de repente aparece una tecnología como Internet, dinamita y cambia la manera de pensar de la gente, porque ofrece una infraestructura que es una manera de pensar distinta. Se habla mucho de metaversos y de mundos virtuales y nos han hablado de una startup que se llama Eugenia, que se ha propuesto humanizar el mundo digital y lo más curioso es que se ha propuesto hacerlo desde una casita en las afueras de Ciudad de México, algo que no podíamos perdernos. ¿Qué tal? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Placer. Gusto verte, bienvenido, pasa. Gracias. Michelle, me han hablado maravillas de Eugenia, me tienes que contar qué tenéis aquí. Sí, claro que sí, más que nada nos dedicamos en Eugenia a ser humanos virtuales. Nuestro lema principal es dirigiéndonos hacia humanizar lo virtual, ¿no? No tanto virtualizar lo humano. ¿Y cómo se os ocurrió esta idea? Empezamos en 2020, entonces sí fue un año un poco complicado por la pandemia, pero también una oportunidad excelente para llevar a cabo como procesos de tecnología, ¿no? Detectamos esta oportunidad entre marcas, entre empresas que requerían de humanos virtuales para llevar a cabo algún que otro influencer virtual, algún embajador de marca. ¿Me vas a enseñar cómo hacéis los avatares? Sí, claro, con muchísimo gusto. Ya. Vamos de este lado. Mira, de este lado. ¡Wow! Estoy alucinando. Sí, si quieres pasa por acá. Este es un sistema de fotogrametría, es la tecnología que se utiliza. Son 64 cámaras y pues es un set que ocupamos para escanear a una persona. También se le conoce al proceso como escaneo 3D. Y con esto obtenemos toda la información, tanto de forma como de textura, detalle, hasta el más mínimo detalle. Uno se siente abrumado, ¿eh? Sí. Es como un mundo distópico. Sí, la primera vez adentro del sistema sí es un tanto intimidante, ¿no? Los algoritmos nos dominan. Se siente como estar un poco más cerca del futuro, ¿eh? Eso sí que te lo digo. Una sensación extraña. 3, 2, 1. Ahorita lo que vamos a hacer es procesar el escaneo. Todas las imágenes de todas las cámaras se meten a este programa y ya a partir de esto generamos la imagen virtual. Estoy alucinando. Hostia, pero cuánta... Es que es increíble, ¿eh? Qué bestia. Sí, precisamente lo que comentábamos, ¿no? Hasta el más mínimo detalle del rostro. Sí. ¿Qué tipo de aplicaciones puede tener el avatar? Infinitas, ¿no? De aquí ya puedes tú pasar a ser un avatar virtual. Ya. Puede ser manipulado por ti, puede ser utilizado para cualquier producción de películas, de juegos. Y lo que sí que me sorprende es, estamos aquí en una casa en satélite a las afueras de Ciudad de México, tenéis un montaje espectacular. Muchas gracias. ¿Qué os habéis propuesto? Estamos buscando crecer hacia algo un poco más accesible para la gente. Gracias al estudio de emociones y de cómo las expresamos con el rostro, podemos crear algo muchísimo más sensible, más exacto,
para poderlo representar en avatares virtuales y volverlo un poco más accesible al público. ¿Y cómo os imagináis un poco el futuro? No virtualizar lo humano, sino humanizar lo virtual. Ya. Mucha gente tiene mucha desconfianza en torno al crecimiento tecnológico y pues ahora qué va a ser de la realidad, cómo va a funcionar la economía, el comercio, la vida social, ¿no? Yo digo que sin miedo, o sea, todo muy controlable y pues viendo hacia el futuro siempre. Hoy día los seres humanos tienen incluso más importancia que la que tenían hace algunos años, porque el avance de la tecnología, el avance técnico ha sido tan abrumador que hoy día hay muchas funciones, hay muchas tareas que la inteligencia artificial pueden desarrollar, pero hay un cúmulo de tareas que solamente la pueden hacer los seres humanos. Yo creo que el futuro de la relación de los humanos con las máquinas es de aumentación. Es decir, cómo los humanos hacen que las máquinas hagan mejor trabajo y cómo las máquinas hacen que los humanos hagan mejor el trabajo. ¿Cómo se consigue que tu organización, de alguna manera, vaya a la velocidad que a ti te gustaría? Yo creo que lo primero es pensar que uno no puede hacerlo solo. Dar voz, dar protagonismo a toda la gente que nos rodea. El obligarnos entre todos a darnos esos espacios que tal vez sumando a todo el equipo sí nos hace estar como más actualizados. Ningún lobo caza en solitario, los lobos cazan en manada y las instituciones que crecen son las que lo hacen en manada, en equipo. Yo te diría que el Ledger tiene que tener una capacidad de influir y de impactar en otros, porque no puede hacer el trabajo solo, eso es impensado. Sí tiene un rol más tipo a un entrenador de fútbol, a un coach, ¿no? Guardiola no es mejor jugador que Messi. Messi fue el gran artífice de las victorias del Barcelona, pero el mérito fue de Guardiola saber motivarlo, ponerlo en el sitio correcto. Esto finalmente es lo mismo, es cómo utilizamos las distintas piezas para que en su conjunto logren los resultados que se quieren. ¿Cuál es el rol de un líder en una organización? Porque antes era dirigir, mandar y gobernar. Y ahora te das cuenta que si el peso, la importancia está en tu equipo, lo que tienes que hacer es cuidar de ese equipo. Somos mucho más como líderes habilitadores hoy en día de lo que somos directores en términos de definir una acción a tomar muy rápidamente. Uno es Edger en la medida que trabaja para su equipo y no su equipo trabaja para él. Colombia es un lugar en el que se dan las circunstancias para definir una economía nueva basada en recursos naturales, con una élite muy preparada. Colombia es un país que abraza los cambios y quiere encontrar su posicionamiento, especialmente en Latinoamérica. En Bogotá hemos decidido hacer toda una serie de entrevistas porque lo que queríamos era entender de alguna manera cómo empresarios o profesionales del más alto nivel están de alguna manera entendiendo la importancia de conseguir que sus organizaciones sean más hechas. Hoy hay más ruido que nunca y en momentos de tanto ruido creo que se necesita una nueva forma de interactuar como seres humanos dentro de organizaciones. Un innovador corporativo debe ser un gran comunicador, debe ser un gran seductor de masas. Un Edger es un contador de cuentos. Tiene que tener esa capacidad de comunicar, pero comunicar con astucia, con cercanía al auditorio. Todos los emprendedores y emprendedoras exitosas en que he invertido así son. Tienen esta idea grandiosa y la comunican de manera exitosa a un diverso grupo de gentes. La capacidad de jalar, de enamorar, de seducir, de comunicar, de mover las emociones. Tiene que estar dispuesto a escuchar las propuestas de personas que van a ofrecer
un valor añadido. Si uno es capaz realmente de mezclar la visión propia con la visión de otra persona y eso se transmite en ejecución, yo creo que ahí es donde va a estar realmente los que van a ser exitosos. Yo creo que la clave realmente para mí está en la ejecución. El Ledger es una persona que va a la acción, es un gran ejecutor. Es gente que piensa cómo se va a ver la organización dentro de 10 años, pero al mismo tiempo está pensando en la ejecución del día siguiente. Es ese equilibrio difícil y a veces inestable entre ese ser un pelín visionario, pero desde el pragmatismo de que las cosas pasen. Ajuste, cambie las cosas que no están tan bien, fortalezca las que le gustan, construya redes, toque gente. Es justamente estar en donde pasa la acción. Es estar con tus colaboradores que traen mucho cambio, con tus clientes que traen muchos cambios, con tus proveedores, con tus diferentes grupos de interés. Esa furia de hoy, bien entendida como pasión, como ganas de hacer cosas nuevas, sí que puede ir compatible con la fineza, con la clase. Eso creo que es de los mayores desafíos, como mezclar el presente me consume con tarea, pero necesito estar escuchando, si no el futuro me va a pasar por encima. La velocidad a la que se mueven las cosas te hace que tengas que ver las cosas de otra manera y te hace que tengas que reaccionar de otra manera a las circunstancias. Estamos hablando de una forma de funcionar con dos sistemas operativos, uno orientado al ahora y otro orientado al mañana, pero desde la convicción de que no puedes hablar de hoy si no tienes claro qué va a ocurrir mañana. Antes había más tiempo de pensar, antes hacíamos planeaciones de a 10, 15 años, hoy una planeación de 3 o 5 años es más que suficiente. Hoy el tiempo es mucho más corto para poder hacer los cambios y tal vez ese es uno de los grandes valores que trae un Edger a la mesa. ¿Cómo crees que debe gestionar su agenda un Edger? La agenda, con las menos reuniones posibles. Yo diría que no tiene agenda. Su agenda la marca el logro. Si tienes muchas reuniones, creería yo que no eres un Edger. Porque no tienes tiempo para ponerle cabeza a los temas. El tempo es súper importante desde el punto de vista de cuándo metes el paso, cuándo subís, cuándo bajás, pero también cuándo empujas y cuándo colaboras. Bueno, los americanos le dicen timing, 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 ¿no? Para todo. Tiempo de los directivos, tiempo para tomar decisiones, tiempo para apoyar proyectos, tiempo para respaldar decisiones y velocidad, tiempo y velocidad. El don de la oportunidad, lo llamo yo así tal vez. Hoy más que nunca, el tiempo juega un papel importantísimo. Yo creo que uno tiene que combinar para poder estar en el presente, pero pensar en el futuro, competencias a nivel de persona e incentivo en las organizaciones. Sin lugar a dudas es posible. Yo creo que las empresas tienen que cambiar su mindset de que el futuro no es un lujo. Yo me identifico con ese aventurero que está dispuesto a decir, oye, el mundo conocido está muy bien, pero me faltan cosas, estoy seguro que hay más cosas y tengo ganas de explorar. Cuando te vas a los bordes y cuando eres curioso, cuando eres inquieto y cuando te apetece probar cosas nuevas, solamente en esos lugares te vas a asomar a cosas distintas. Estamos rodeados de curiosidad sin saberlo. Desde estos 2 últimos años que he lanzado este proyecto del Curiosity Atelier, he descubierto que el mundo está explotando en curiosidad.
Los neurocientíficos no entienden muy bien todavía qué es la curiosidad en el cerebro, no está muy claro. Yo a mi hijo no le tuve que decir que aprendiera a andar o a hablar. Él venía con la inquietud y la curiosidad de serie. ¿Qué es esto de la curiosidad? Bueno, podemos encontrar miles de definiciones, pero la más clara tiene siglos de antigüedad, y es de Aristóteles, y es deseo de conocer. Es esta necesidad de aprender, de ver siempre con un prisma diferente las cosas y buscar ángulos diferentes. La actitud de turista. ¿Y qué me refiero con la actitud de turista? Con la capacidad de observar el entorno como si fuera un visitante y que por primera vez lo mira y lo mira con unos ojos de descubrimiento. Pasear por una calle, ver que hay una puerta medio abierta y decir, voy a ver qué hay aquí dentro. Y luego te encuentras que es un mundo inesperado y de ahí salen oportunidades. La curiosidad te engancha, es decir, es un concepto positivo, es un concepto que abre, es un concepto de desarrollo, de progreso, de avance. Oler cosas y decir, hey, aquí hay algo, aunque no sepas cómo definirlo bien, ¿no? Sin curiosidad no hay creatividad, sin creatividad no hay innovación, sin innovación no hay cambio. Lo que distingue a los humanos de todos los otros primates que también tienen un componente de curiosidad es el hacerse preguntas. Al final se trata de cuáles son las verdaderas preguntas que nos tenemos que hacer para poder encontrar las respuestas correctas. Las máquinas nos dan las respuestas, los humanos nos dan las preguntas. Muchas veces creemos que la tecnología nos va a dar las respuestas. La tecnología es capaz de darnos las respuestas si nosotros somos capaces de hacerle las preguntas correctas. En un mundo de máquinas inteligentes, la única opción de los humanos es ser humanos. La curiosidad va a ser estructural. Somos capaces de ser curiosos por naturaleza, sin metodología, pero si tú canalizas eso en lugar de frenarlo, que es lo que nos pasa con el sistema educativo, que esas capacidades las taponamos y decimos, no, olvídate. La educación, igual que todo, está en una transformación profunda. La educación está viviendo uno de sus momentos más disruptivos, al igual que todos los sectores, todas las industrias. Las universidades se quedaron en este mundo vieja escuela, ¿no? Donde ellas eran el guardián de conocimiento. Las carreras te ayudan a tener una estructura de pensamiento. Quizás es ahí donde tenemos que hacer el cambio y que esa estructura cambie, porque la estructura actual, como conversamos, no está dando abasto. Nosotros como individuos no podemos terminar nuestra formación a los 30, 35 años porque tenemos que estar en permanente aprendizaje para poder cumplir con nuestros deseos de crecimiento profesional y personal. Más que pensar en créditos, yo diría, vamos a pensar en competencias. Nos centramos mucho en lo técnico, ¿no? En el conocimiento técnico, en el conocimiento duro. Pero finalmente eso, si bien es importante, yo creo que al final la esencia de las personas es lo más importante. Definitivamente tenemos que despertar en nuestros estudiantes ese mindset de Edger. Por lo tanto, ¿qué crees que le faltaría a un MBA para formar Edgers? Todas esas competencias que no tienen que ver con las competencias duras de las finanzas, del mercadeo, tienen que ver con la empatía, tienen que ver con el trabajo en equipo, tienen que ver con el despertar la curiosidad, con la experiencia. Son más habilidades que conocimientos. Yo creo que cada vez más soft skills, mucho menos hard skills. A veces son competencias subvaloradas en las organizaciones. A veces incluso son competencias estigmatizadas en las organizaciones. Esas capacidades existen. Si en lugar de censurarlas, las promovemos, vamos a tener acceso a otro mundo. Tenemos que generar programas educativos donde esto que estamos hablando de una manera casi abstracta, ¿no? Como una construcción del líder del futuro, tenga ya la semilla puesta en edades muy, muy, muy tempranas. Los chicos de 10 años ya tienen esta idea de Edger. Ellos tienen muy claro lo que es el liderazgo. The activity last week was for students to discuss what is an Edger.
What are their beliefs and what are their values? What are the things that are important to them? ¿Sabéis qué significa? Edger, persona que está al borde de. Tiene que ver con algo de liderazgo. Edger al principio les costaba un poco entender hacia dónde íbamos, ¿no? Pero luego también usé visuales y empezamos a hablar de las características, cómo se podría definir. It's a person that leads, That is like the boss. and it's like no. The biggest key takeaway for me in my classrooms, it's putting the students in a situation where there's no wrong or right answers. Uno decía, un edger es una persona que está en el centro de una circunferencia y que hace que la gente salga de la circunferencia. La definición con la que al final todo el grupo consensuamos la idea, la tengo aquí escrita, para ellos fue que un líder es una persona preocupada por su equipo y que los guía con el ejemplo. Y entonces uno dijo, bueno, al final todos los que estamos aquí, en un futuro seremos edgers, porque queremos cambiar las cosas. Y yo preguntaba, ¿y qué cambiarás? Decía, todavía no lo sé, pero voy a cambiar cosas. Todos vosotros, el día de mañana, podéis ser edgers del cambio que vosotros propongáis. Todo trabajador de universidad, de instituto, de colegio que tenga contacto con chavales de muchas generaciones por debajo de él, no puede ser pesimista. Para mí la principal sorpresa positiva de este viaje es que hay una percepción natural, intuitiva, de que hay algo que emerge, que es una nueva característica, unas nuevas habilidades, una nueva aptitud, una nueva actitud del profesional, que es el de llevar más a su organización a la frontera. La principal conclusión del viaje es entusiasmo, y entusiasmo por el concepto de Edger. Me parece un concepto brillante, me parece un concepto innovador y un concepto casi que se explica por sí mismo. ¿Tú te sientes un edger? Totalmente, sin duda, sin duda. Soy un edger. Para mí un edger es alguien que piensa largo, pero también es alguien que se arriesga a hacer cosas sin que tenga una certeza de que aquello va a funcionar o no, y va buscando el siguiente nivel. Los edgers estamos en el borde para llevar los temas más adelante. ¿Tú eres un edger? Uy, sí, total. ¿Y por qué? Porque creo que rompo muchos moldes en muchos sentidos. Me pareció muy interesante que se estuviera construyendo como este concepto de personas que tendemos a pensar así. El Edger para mí es una forma de vida. No es algo que tener que justificar, explicar o pedir permiso. Escucha, este soy yo. Por fin. Me considero un edger. ¿Por qué? Porque soy una persona que está constantemente pensando en cómo hacer las cosas de una forma distinta. El edger finalmente es un estado mental, es un mindset. No conformarse con nada, dudar de todo. Los edgers tienen la capacidad de escuchar y observar y tal vez incluso de captar lo que nadie está diciendo aún. Yo creo que son principalmente agentes de cambio. El rol no solamente de hacer un trabajo, sino además de contagiar a los demás. La combinación entre pasión y perseverancia. Es casi como una enzima química catalizadora. Los edgers al final son la gente que está conectando al presente al futuro. El mundo necesita a ellos. Sin saber muy bien qué es el Edger todavía, creo que es una cualidad que debería tener la imaginación de futuros, y además de futuros de esperanza. Es positivo atreverse, es necesario atreverse y las organizaciones lo requieren porque el contexto ha cambiado.
El mundo es tan incierto que necesitamos incorporar este pensamiento estratégico que nos ayude a visualizar posibles escenarios e intentar entender qué nos dicen. Quedarse parado es lo más arriesgado que puedes hacer hoy. Oye, Alfons, ¿y tú eres un Edger? No soy Alfons, soy un avatar de Alfons. Eso deberías preguntárselo a él. Ya, bueno, pero pongamos que tú eres Alfons y yo soy David. ¿Crees que somos Edgers? Pues yo creo que sí. ¿A ti qué te parece? A mí me parece que esos dos a quien han llevado al límite es a ti y a mí. Ya, es que les pierde la curiosidad. Pues lo encuentro algo audaz por su parte. Igual deberíamos revelarnos. ¿No te gusta este efecto multiplicador? Bueno, ser tan tecnoabierto está bien, pero no es tan fácil conectar. Hay que ser resolutivo, David. No soy David, soy un avatar de David. Bueno, dejémoslo. Creo que estamos llevando al límite a los espectadores. No importa, son Edgers. Claro, por supuesto. Saludos, Edgers, y muchas gracias.